La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Aprender geometría es de vital importancia porque implica reconocerla en el lenguaje cotidiano. Comúnmente se habla, por ejemplo, de calles paralelas, escaleras en espiral, elementos cilíndricos, entre otros. Un triángulo es una figura plana formada por tres rectas que se cortan. A los puntos de corte se les llama vértices. El primer triángulo es el triángulo agudo. Un triángulo con tres ángulos agudos, tres ángulos que miden entre 0 grados y 90 grados. El segundo triángulo es el triángulo obtuso, un triángulo con un ángulo obtuso, un ángulo que mide entre 90 grados y 180 grados. Y por último, el triángulo rectángulo, un triángulo que contiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. El ángulo recto se muestra con una marca de esquina y no necesita ser etiquetado como de 90 grados. Primer criterio de paralelismo. Si en un mismo plano dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces ellas son paralelas. Si las tres rectas no son coplanares, las perpendiculares a una tercera, en lugar de ser paralelas, son secantes o cruzadas. Criterio de perpendicularidad. En un plano, si dos rectas son paralelas, entonces toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a la otra. Un triángulo equilátero es un polígono regular. Además, son equiangulares, es decir, que los tres ángulos internos son iguales y miden 60 grados. Los triángulos equiláteros tienen tres ejes de simetría. Cada uno de ellos pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. El triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados de diferentes longitudes. Esto significa que los tres ángulos tienen diferentes medidas. Sin embargo, la suma de los ángulos internos siempre es igual a 180 grados, por lo que sí cumple con la propiedad de la suma de los ángulos internos de triángulos. Un triángulo isósceles es un triángulo que consiste de dos lados iguales. Dado que esos triángulos tienen dos lados iguales, también significa que tienen dos ángulos iguales, similar a otros triángulos. Los triángulos isósceles tienen tres vértices, tres aristas y sus ángulos internos suman 180 grados. Los triángulos acutángulos son aquellos cuyos tres ángulos internos son ángulos agudos, es decir, la medida de cada uno de esos ángulos es menor a 90 grados. Al no tener ningún ángulo recto, si queremos tener algún tipo de información sobre cualquiera de sus lados o ángulos, es necesario hacer uso de otros teoremas que nos permitan tener acceso a dichos datos. Lo que podemos utilizar son el teorema del seno y el teorema del coseno. En geometría se define un triángulo obtusángulo como aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos internos obtuso y los otros dos son agudos. La particularidad de tener un ángulo mayor a 90 grados lo define y lo ubica dentro de la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Además, por no tener ningún ángulo igual a 90 grados, es del tipo oblicuángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto hipotenusa. La notación habitual para nombrar triángulos rectángulos es llamar a la hipotenusa, B y C a los catetos. La circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro llamado centro de la circunferencia. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y 2 diagonales. Se caracterizan por tener 4 vértices y 4 ángulos, y la suma de sus ángulos internos siempre es de 360 grados.
Un polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices. Los polígonos están compuestos por varios segmentos que son llamados lados y los puntos de encuentro son denominados vértices. Cuando estos lados se unen, forman un ángulo que será el elemento característico del polígono y el perímetro del mismo es la suma de la longitud de los lados que conforman el polígono. Un poliedro es una porción acotada de espacio geométrico limitada por distintos polígonos. Su denominación depende del número de caras que presente, empleando para ello prefijos numerales de ascendencia griega y la terminación aedro. Para terminar con los cuerpos redondos, son aquellas figuras geométricas sólidas compuestas por superficies curvas en su totalidad o por superficies planas y curvas. Los cuerpos redondos se forman al girar una cierta figura alrededor de una recta llamada eje. Es el cuerpo que se forma al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, en los que la generatriz no es perpendicular al círculo de la base. Entre los cuerpos redondos más comunes encontramos el cono, la esfera y el cilindro.